¿Cómo se ve el futuro? El problema del cambio se vería menos preocupante si el ámbito de los negocios se estabilizara o redujeran el ritmo que están siguiendo. Pero la mayor parte de las evidencias nos indica que este ritmo se está incrementando y que las presiones que las organizaciones sufrirán para transformarse crecerán en el curso de las próximas 3 décadas. Si esto es así, la solución que nos queda es aprender más sobre todo aquello que genere un cambio exitoso y transmitir este conocimiento a un grupo de personas cada vez mayor. Ayudar a los individuos a comprender mejor la transformación tiene 2 componentes. El primero se relaciona con los distintos pasos que componen el proceso en sus varias etapas. La mayoría seguimos teniendo mucho que aprender sobre aquello que funciona. Y lo segundo está asociado con la fuerza que impulsa el cambio. Liderazgo, liderazgo y más liderazgo. El proceso de las 8 etapas. La primera etapa del proceso de instalación del cambio en una organización es infundir el sentido de premura. Cuando se trabaja al interior de las organizaciones y le preguntamos a las personas que han estado involucradas en proceso de cambios, ¿qué tan difícil ha resultado generar cambios importantes en su lugar de trabajo? La mayoría de las respuestas es muy difícil. El infundir el sentido de premura es un paso muy difícil, ya que normalmente la organización se encuentra en deplorables condiciones para restablecerla. Pues casi siempre se trata de que la organización tome el liderato en un giro o se trata de empujar a un líder hacia adelante. La labor requiere una gran cooperación, mucha disciplina y una mente abierta a estar asumiendo todos los retos que implica instalar un cambio. Si fuera una organización de 100 personas, mínimo necesitamos de la voluntad de 15 personas que deben ir más allá de lo que normalmente están acostumbrados a comprometerse. Infundir un sentido de premura resulta crucial para lograr la cooperación requerida. Cuando el nivel de complacencia es elevado, las transformaciones casi siempre no llegan a ningún lado, debido a que son pocas las personas que se implican y que realmente están interesadas en trabajar en el cambio. Cuando el grado de premura es bajo, resulta difícil reunir a un grupo con la credibilidad suficiente para dirigir el esfuerzo o convencer a individuos clave para que dediquen el tiempo necesario para generar una visión de cambio y transmitirla. Si son muchos los que no están sumando su voluntad para infundir el sentido de premura, probablemente el ímpetu para el cambio se va a desvanecer antes de llegar a la meta, sin importar cuánta energía hayan puesto las personas que iniciaron el proceso. La experiencia dice que la gente se las arregla para encontrar 1000 pretextos y muy ingeniosos para no cooperar. Pues consideran el proceso innecesario y hasta lo ve como una necedad de su líder. La complacencia es el gran enemigo. Cuando hay complacencia, las iniciativas de cambio mueren al plantearse. Alguien puede estar sugiriendo que los ciclos largos de desarrollo de nuevos productos están perjudicando la organización. Se sigue la discusión y no se emprende ninguna acción. Luego por otro lado, más bien se plantea un nuevo enfoque respecto a la tecnología de la información. Y al rato, el grupo en cuestión y su anticuado sistema son objetos de elogios y felicitaciones. Incluso cuando un líder ejecutivo plantea una idea de cambio, la sugerencia tiende a hundirse en el pantano de la complacencia. En incontables ocasiones se han escuchado un líder ejecutivo afirmar que todo su grupo acepta las necesidades de realizar
una importante transformación, para luego descubrir que el verdadero sentimiento del grupo es que la situación no está tan mal en sus lugares de trabajo. En público repiten y aceptan la sugerencia de su líder, pero en particular y aquí en privado la descalifican. ¿Se puede llegar a alguna parte con estas actitudes? Las voces de la complacencia emiten los siguientes sonidos: cuando la crisis pase, estaremos en buenas condiciones. Las cifras se elevarán cuando comience el programa de reducción de costos. Los problemas más presionantes ya pasaron. Mi departamento está muy bien, ni le muevan. ¿Cómo aprender el sentido de premura? Es necesario definir las fuentes de dónde proviene la complacencia y dedicarse a extinguirlas. Recompensar los comentarios honestos expresados como a las personas que están dispuestas a enfrentar los problemas, así como poner un alto a quienes estén haciendo cuentas alegres y emitan palabras felices que no tienen fundamento alguno. Infundir el sentido de premura usualmente requiere acciones de gran calibre y muy audaces, a veces hasta riesgosas, que normalmente asociamos con un buen liderazgo. Acciones como hacer que los sueldos de los 10 líderes mejor pagados vayan amarrados a los resultados del cambio. Mudarse a oficinas que no sean tan lujosas, que dan la sensación de que no hay crisis. Contratar consultores para que extraigan información honesta. Establecer objetivos elevados en cuanto a finanzas, productividad, satisfacción del cliente, que no se pueden alcanzar sino con un buen esfuerzo continuado. Eliminar ejemplos obvios de excesos. Transmitir datos de satisfacción al cliente y desempeño financiero a toda la organización. Especialmente información que muestre debilidades en comparación con la competencia. La función de los líderes intermedios es un aspecto importante. Los líderes intermedios deben ser ejemplo de coalición conductora, disminuyendo la complacencia y aumentando el sentido de premura. Deben encabezar la alianza transformadora, desarrollando una visión orientadora que sea posible convencer a los demás. Lo podrán lograr si cuentan con la autoridad e independencia suficientes, independientemente de lo que ocurra en el resto de la organización. Sin autonomía suficiente en una organización que ha estado en la complacencia por años, un esfuerzo de cambio es inútil. Estará condenada al fracaso desde el principio. Tarde que temprano intervendrán las fuerzas conservadoras de la inercia, sin importar lo que hagan otros agentes del cambio. En estas circunstancias, emprender un esfuerzo de transformación puede constituir un grave error, pues lo único que se logra es desencantar a las fuerzas positivas del cambio o acabar con el poco optimismo que hay en la organización. La creación de la coalición conductora. Esta es la segunda etapa del propósito del cambio. En el pasado, las transformaciones con frecuencia se ligaban a una figura de un líder capaz de sacar de la crisis a una organización. Me viene en la memoria cómo Chrysler sale de la bancarrota en la que cayó a principios de los 80s por el liderazgo y ejemplo de Lee Iacocca. El renacer de Walmart bajo el liderazgo de Sam Walton. O los aires de renovación que trajo Lou Gerstner a la IBM. En estos tiempos se creía que el resultado positivo pudiera provenir de un solo hombre, y lo que en el siglo XXI difícilmente va a suceder. Esto pudiera ser una creencia peligrosa, pues el cambio esencial es tan profundo que se requiere de una fuerza poderosa para lograrlo. No hay un solo individuo con facultades de alto poder capaz de desarrollar él solo el cambio transformador. La visión correcta, transmitida a un gran número de personas,
para eliminar todos los obstáculos y administrar una gran cantidad de proyectos paralelo y arriesgar profundamente los nuevos enfoques de la cultura de la organización. Es necesario integrar una coalición conductora fuerte que tenga la composición, confianza y el objetivo compartido en toda la organización. Integrar un equipo de esta naturaleza constituye una parte esencial de las primeras etapas de cualquier esfuerzo por reestructurar una organización. Poner en práctica un proyecto de reconstrucción o reorganización con estrategias de gran calidad